Bueno, aquí tenemos el programa Kensep 7.41, la versión que acabo de instalar. Y una vez que lo carguemos nos aparece una ventana como la siguiente, como la que estamos viendo en este momento acá. Ahí vemos una serie de opciones que nos aparecen en el simulador. Por ejemplo, en estos menús que vemos que aparecen como opciones en rojo y aparecen una X roja, quiere decir que aún hay información que no se ha completado en esa parte y que debemos llenar. Vemos por ejemplo el título. Aquí como el título podemos poner problema 10.1, que es el que vamos a resolver. En la parte de comentarios voy a copiar lo que sería el enunciado. Aquí podemos poner en realidad cualquier información que nosotros queramos darle. Y vemos cómo vamos a resolver esto. Recuerden que tenemos el sistema benceno-tolueno, entonces nos vamos donde dice componentes y buscamos aquí en la lista de opciones nuestros componentes. En la lista de componentes de Kensep cuenta con más de 400, entonces en realidad bastante completo. Vemos por ejemplo acá tenemos benceno, el otro es tolueno, lo podemos buscar, vamos a ir escribiendo el nombre. Recuerden que esto estaría en inglés, así que debemos introducir los valores, los nombres en inglés. En este caso toluen para el tolueno. El orden en que aparezcan así van a estar numerados, por ejemplo benceno 1, tolueno 2. Entonces, si por alguna razón los hubiésemos introducido en orden incorrecto, simplemente podemos cambiarlos de posición en la lista. ¿Okay? En nuestro caso, benceno va a ser el primero y el tolueno el segundo componente. Nos dice el enunciado que a una temperatura de 100 grados Celsius, una fracción en el líquido de 0.33 del benceno, encontrar la fracción del vapor Y1 y presión. Entonces nos vamos a donde dice operación y acá tenemos dos opciones. Puesto que esta es la versión Kensep Lite, solo tenemos disponible lo que sería la operación flash y columna de equilibrio, y está deshabilitada la opción de no equilibrio. Sin embargo, las dos opciones, tanto flash como equilibrio, son suficientes para la mayoría de las situaciones que nosotros queremos resolver. En nuestro caso sería una separación flash, un evaporador flash o evaporador instantáneo, más correcto en el español. Entonces procedemos a elegir esa opción. En este caso, puesto que la evaporación flash es una separación donde solamente hay una etapa, o sea, lo que tenemos es un contacto como el que vemos en este diagrama, una alimentación donde entra a un tambor de separación y tenemos una corriente de salida de vapor por arriba, por el tope, y una corriente de líquido por los fondos. O sea, ocurre solamente una única separación, o sea, una corriente líquida se separa una sola vez en líquido y vapor. Así que aquí no hay nada que cambiar en esta pantalla, solamente elegimos flash. Como vemos ya aparece un check verde. Vamos a la parte de propiedades. Esta es la parte más importante y tal vez podríamos decir que la más delicada, puesto que es la que definimos el modelo termodinámico. En nuestro caso, el enunciado nos decía que es aplicable la ley de Raoult. Entonces, vamos a elegir aquí donde dice Key Value, que corresponde al valor K o el valor de la constante de distribución. Entonces, elegimos la ley de Raoult. Y en cuanto a la presión de vapor, podemos elegir usar el modelo de la ecuación de Antoine. Para entalpía, en este caso no lo vamos a requerir, pero podemos dejarlo en el caso de ideal, o simplemente incluso ponerle que no ocupamos. En cuanto a propiedades físicas, podemos dejar los modelos por defecto o podríamos variarlos si nosotros lo quisiéramos. Vamos a dejar los modelos por defecto. Y no hay reacciones químicas, así que no es necesario incluir información acá. Aquí cabe mencionar que ya Kensep cuenta con la información de las constantes de Antoine y información adicional de las sustancias. Posiblemente no sean exactamente los mismos valores que tomamos del apéndice B2 del libro de texto, pero estas
constantes también siguen siendo válidas, ¿verdad? Y la variación sería mínima. Si quisiéramos verificar la información, podemos venir a la parte de componentes y darle al botón Show, donde nos va a mostrar la información del componente que nosotros estamos eligiendo. Vemos, por ejemplo, para el tolueno podemos ver en correlaciones de temperatura lo que sería la ecuación de Antoine, y aquí tenemos las variables para la ecuación de Antoine, en este caso que estaría en unidades de pascales, y dice la ecuación número 10, que es igual a la 207. Ese es el modelo que vemos que sería con logaritmo natural, pero la diferencia está en que en este caso las temperaturas se manejan en Kelvin y el rango de temperaturas para el cual es válido estos valores. Si vemos, hay una ligera diferencia en los valores con respecto a los que tenemos. Esto se debe, pues como les digo, que es un ajuste distinto, pero sin embargo el comportamiento de la curva de los datos no debería cambiar de forma significativa. Incluso si queremos podemos variar y adaptar esos valores por otros. Bueno, manteniendo esos valores que tenemos o las propiedades que ya tiene el software, procedemos a la siguiente etapa, que sería definir la alimentación, ¿verdad? Ya hemos definido que la operación es un separador de equilibrio o separador por evaporación instantánea. Elegimos que vamos a la ley de Raoult y vamos a la alimentación. El nombre que le pone a la corriente es Fit1. Podemos sustituir por otro nombre, podemos llamarle simplemente F o alimentación o el nombre que nosotros deseemos acá a esa corriente. En cuanto a la etapa, solamente hay una única etapa, eso queda en 1, y aquí le vamos a decir la información que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué conocemos nosotros de la alimentación? Vamos a volver y recuerden que lo que conocemos es que está a 100 grados Celsius y con una fracción de 0.33. Entonces, en este caso conocemos la temperatura. Bueno, entre las opciones que nos da es temperatura y presión, o presión y fracción de vapor. Realmente nosotros no conocemos la presión. Si vamos a la presión, nos da presión y fracción de vapor, tampoco lo conocemos. Sin embargo, en este caso, nosotros lo que conocemos en las condiciones realmente en el equipo. No es necesariamente que debamos conocer las condiciones de la alimentación. Esto es importante quizás para determinar lo que serían los balances de energía y demás. Lo que nos da el problema es las condiciones a la salida, o sea, la temperatura una vez que ya abandona el equipo y la composición del líquido una vez que sale del equipo. No es no nos está dando la información de la alimentación como tal, porque la alimentación eh, va a corresponder pues a una corriente en un separador. Recuerden que este problema no corresponde realmente a un equipo de evaporación instantánea. Simplemente lo que nos piden es calcular las condiciones de equilibrio. Pero puesto que el cálculo en evaporación instantánea nos daría condiciones de líquido y vapor en equilibrio, entonces lo vamos a usar. Entonces, en la parte de la alimentación no es relevante el dato que tengamos, así que podemos dejar la información, dejar los valores por defecto. Lo que sí es importante en este caso es que la fracción de benceno sea 0.33. Y lo que vamos a hacer para que nos resuelva adecuadamente es que vendremos en especificaciones y ponemos
el tipo de especificaciones y ahora sí, aquí tenemos em, diferentes parámetros que podemos cambiar. Nos indica lo que sería la presión y temperatura o la presión y flujo de vapor, etcétera, en los valores que queremos calcular. Entonces, nosotros, o más bien los que vamos a especificar, entonces vamos a especificar la temperatura y en este caso sabemos cuánto es la fracción de líquido. Vamos a suponer que todo se va como líquido, así que en en nuestra alimentación dijimos que tenemos una alimentación con 0.33 de benceno y 0.67 de tolueno. No importa si esta alimentación es líquido o de líquido o vapor, vamos a especificar que al final lo que va a salir sería totalmente líquido para que salga la misma cantidad que entró, que sería un flujo de 1 kmol por segundo, y a la temperatura de 100 grados Celsius, que serían 373.15 Kelvin. Les indico que podemos cambiar si queremos las unidades y no trabajarlo en Kelvin. Nos vamos a esta ficha de unidades y elegimos aquí las unidades grados Celsius, de manera que nos hace algo un poquito más adecuado. Incluso la presión vamos a también cambiarlo por unidades de kilopascales, de manera que podemos regresar acá a las especificaciones y vemos temperatura 100 grados Celsius y listo. En la corriente de tope vamos a llamarle que es V, que sería el vapor, y los fondos vamos a llamarle L, que sería el líquido. Ahora sí, ya tenemos prácticamente el problema especificado. Vamos a repasar lo que estamos poniendo. Hemos puesto que en nuestra alimentación entra benceno a un 33% y tolueno a un 0.67. Le estamos diciendo al programa que va a salir a 100 grados Celsius, o sea, esas corrientes líquido-vapor salen a 100 grados Celsius en equilibrio, y estamos indicando que todo eso que entró, este kilomol total de flujo a la entrada, va a salir como líquido, o sea, va a salir un líquido saturado. Eso quiere decir que no estaría saliendo nada de vapor, o sea, el flujo de vapor sería cero. Sin embargo, puesto que el programa Flash calcula condiciones de equilibrio, va a calcular la condición del vapor que está en equilibrio, o sea, la presión a la que se da ese equilibrio y la composición del vapor, o sea, lo que tendríamos serían las condiciones de punto de burbuja o presión de burbuja. Así que vamos a resolver, vamos a darle a esta flechita verde. El programa hace una revisión de la información y nos dice que guardemos el archivo. Entonces lo vamos a llamar problema 10.1. Guardamos y el programa corre, y en cuestión de 1 milisegundo fue lo que le tomó resolver el problema. Con 3 iteraciones logra encontrar las soluciones. Veamos cuáles son esas soluciones. Voy a hacer una pequeña modificación para que la salida se vea bien, que sería cambiando el tipo de letra. Voy a usar una letra Courier. Courier New, tamaño 10. Ok, que es una letra monoespaciada. Esto es normalmente cuando se corre en Windows, ya de forma automática sale esa tipografía. Sin embargo, yo estoy ejecutando el software en Linux, entonces la configuración inicial es un poquito diferente. Lo estoy haciendo a través de el software Wine. Bueno,
Ahora sí, volvamos y veamos los resultados. Entonces vemos las corrientes de salida y de entrada. Tenemos la corriente de alimentación. Aquí lo que vemos es en realidad un resumen de esas corrientes, la corriente de vapor y la corriente de líquido. Podemos ver otros resultados como balances de masa y energía a través del separador. Vemos una representación de nuestro equipo. Vamos a las corrientes y bueno, aquí veremos, eh, como les había mencionado, que en este caso la corriente de líquido se lleva todo el benceno que entró, o sea, 0.33 kilomol por segundo de benceno, y 0.67 kilomol de tolueno, que corresponden a iguales fracciones molares. Vemos que en el vapor no hay nada de benceno y nada de tolueno, o sea, van cero. Sin embargo, el que sean cero es porque los flujos tienden a cero, porque tenemos unas cantidades infinitesimales, unas cantidades prácticamente nulas, pero las composiciones en equilibrio sí son, eh, las composiciones en este caso del punto de burbuja. Y vemos que entonces la fracción de benceno sería 0.543 aproximadamente, que eso viene coincidiendo con el valor que teníamos calculado cuando lo resolvimos, los cálculos ya sea en calculadora o cuando los resolvimos mediante el uso del software SageMath. Hay una ligera variación, ¿verdad?, en la tercera y cuarta cifra. Como les decía, eso se debe a el uso de valores o constantes de Antoine ligeramente diferentes. Sin embargo, estamos considerando un error por ahí de la tercera cifra que lo hace que no sea realmente significativa esa diferencia. Encontramos también lo que sería la presión, que sería 109.14 kilopascales, mientras que cuando lo hicimos con SageMath nos había dado 109.3, o sea, prácticamente es el mismo resultado. Como les digo, en este caso la diferencia está por ahí de la cuarta cifra, lo que hace que la diferencia no sea significativa y se debe al uso de valores ligeramente diferentes de las constantes de Antoine. Ahora vamos a ver las otras, otro de los problemas que podemos resolver. Por ejemplo, lo que sería la parte B a 100 grados Celsius y ahora lo que sería el vapor a 0.33. En este caso, para resolver nuestro problema, solamente vamos a cambiar en especificaciones y decir que el flujo de líquido va a ser cero. Al indicar nosotros que el flujo de líquido es cero, quiere decir que toda la corriente se va en el vapor. Entonces vamos a correr. En este caso se tomó 2 iteraciones, 2 milisegundos resolver el problema y vemos los nuevos resultados. En este caso, ahora el líquido no va a nada, los flujos molares en el líquido serían cero, los flujos en el vapor corresponden a todo lo que estaría entrando, y en las fracciones molares del vapor seguimos teniendo 0.33, y en el líquido ahora sí nos está dando lo que sería lo correspondiente a el punto de rocío, en este caso 0.1698 aproximadamente, que si lo comparamos con el resultado que habíamos obtenido en SageMath, en SageMath nos había dado 0.1685. Nuevamente es una variación, en este caso en la tercera cifra, lo que hace que no sea significativo. En SageMath la presión nos dio 92.16, acá nos está dando 92.32, entonces como vemos estamos obteniendo prácticamente los mismos resultados, y en este caso pues lo estamos haciendo en muy poco tiempo. En este caso eso ocurre porque ya el programa Kenset ya tiene programados todos los balances de masa, los balances de energía y los modelos
termodinámicos, en este caso las ecuaciones de la ley de Raoult, y logra resolver estos problemas en muy poco tiempo. En la parte C tenemos que la presión son 120 kilopascales y la fracción de líquido 0.33. Entonces, nuevamente vamos a especificaciones y aquí vamos a cambiar, ya no le damos la temperatura, sino que vamos a indicar presión y fracción de vapor o presión y flujo de líquido, cualquiera de esas opciones. Vamos a indicar la presión, que son 120 kilopascales, y puesto que en este caso lo que conocemos sería la composición del líquido, que es 0.33, necesitamos que ese líquido tenga igual composición que lo que especificamos como alimentación. Entonces vamos a decir que no va nada por el vapor, de manera que lo que nos va a dar sería el punto de burbuja para nuestro caso, donde ya tenemos conocida la presión, o sea, nos va a dar la temperatura de burbuja y la fracción de burbuja. Vamos a correr el programa nuevamente, es muy rápido, 1 milisegundo, y vemos los resultados. Nos da una temperatura de 103.33 grados Celsius, que coincide con el resultado que habíamos obtenido en SageMath, y la fracción, en este caso del vapor, 0.54, una vez que redondeamos el resultado, que coincide con el valor que nos había dado en SageMath. Igual hay una variación en la tercera cifra, pero es una variación muy pequeña. Podemos ver que podemos resolver muy rápidamente este tipo de problemas simplemente de equilibrio. Algo adicional que nos pedía el programa, o el problema en este caso sería así, para el inciso E, donde sí tenemos el equilibrio, en este caso, o el problema de una destilación por evaporación instantánea. Entonces tenemos una temperatura de 105 grados Celsius y una presión de 120 kilopascales. Vamos a especificar presión y temperatura: 105 grados Celsius, 120 kilopascales, con donde nos piden en este caso encontrar tanto X1 como Y1. Y vemos que los resultados en este caso difieren de los que nos habían dado. Esto se debe porque estamos especificando una presión y una temperatura, pero las composiciones no son las correspondientes a las que tendríamos en nuestro problema. Eso se debe a que aquí tenemos información diferente, o sea que está condicionada a las condiciones de la alimentación. En este caso, entonces, lo que debemos hacer sería que en nuestra alimentación no debe ya estar definidas estos valores. Aquí con el programa no podemos resolver exactamente este tipo de problema debido a esa restricción que ya tenemos fijada. Vamos a ver cómo si lo podemos resolver, que sería resolver la parte del inciso F, que en realidad es lo que estamos resolviendo en este caso, que es la alimentación con .33 como fracción global en la mezcla,
y estamos obteniendo los resultados que obtuvimos cuando resolvimos lo mismo en SageMath. Que vemos, en nuestro caso tendríamos la fracción de vapor que sería 0.244, mientras que cuando lo resolvimos en SageMath obtuvimos un valor de 0.241, que es, repito, básicamente los mismos valores debido a una diferencia en las constantes de Antoine. Por último, para ver algunas de las capacidades de este software, nos dice prepare una gráfica de presión contra la composición del vapor y composición del líquido para una temperatura de 100 grados Celsius. Eso lo hacemos a través de la opción de análisis y podemos generar diagramas de fases. Entonces tenemos nuestros componentes, el 1 benceno, el 2 tolueno, y vamos a elegir que es un tipo de diagrama PXY, y acá nos dice a qué temperaturas podemos hacer el diagrama de una vez a varias temperaturas. En nuestro caso solamente vamos a hacer a una única temperatura, que es 100 grados Celsius. Nos indica el número de puntos de cálculo. Simplemente cuanto más puntos tengamos, pues más suave va a ser la curva. Damos al botón calcular y rápidamente obtenemos el diagrama y lo vemos acá. Como les digo, podemos tener esta misma gráfica a diferentes condiciones. Por ejemplo, a 100 y a 105 grados Celsius. Dos condiciones de temperatura. Y entonces vemos las dos condiciones de equilibrio, los dos diagramas PXY, a 100 y a 105 grados Celsius. Y eso hecho de una forma muy rápida, muy instantánea prácticamente. El otro diagrama que nos pide es el diagrama TXY a una presión de 120 grados Celsius. Entonces elegimos simplemente un diagrama TXY a una presión de 120 kilopascales. Calculamos igual rápidamente en un milisegundo. El software tarda en calcular esas condiciones de equilibrio y vemos el diagrama, que si los comparan con la solución que teníamos hecha en SageMath, es prácticamente las mismas curvas. Aquí además, adicionalmente, podemos generar otro tipo de gráficas, como son la de composición líquido-vapor a una determinada temperatura o a una determinada presión, en este caso XY fijando la temperatura o XY fijando la presión, y lo vemos que se hace muy rápidamente a través de este software. Bueno, finalmente tenemos muchas otras opciones de software que podemos utilizar. Esta es la que les quería mostrar, que es un software que lo descargan de forma gratuita de la página del desarrollador, y es un software bastante completo, bastante amigable y fácil de utilizar.